Si buscas en el archivo, es posible que encuentres a gente de mi época que afirma que la civilización en realidad no importa, que sería mejor si estuviéramos muertos. Hay muchos cínicos así. Espero que te parezcan tan absurdos como a mí. Espero que puedas encontrar algo en todos esos archivos. Una canción, un libro, una película, tal vez un juego. Algo que te encante, que te haga darte cuenta de lo pobre que sería el universo sin él. De verdad lo espero, porque mucha gente se ha sacrificado para conservarlo todo. Talos Principle es un juego de puzzles con un marcado aire filosófico. Pero definirlo solo así sería quedarnos en la superficie, en su cuerpo. Porque en su interior hay mucho más que un simple juego de puzzles. Aprovechando que hace unos meses salió Reawakened, una remasterización del juego original, decidí rejugarlo. Y tengo que decir que ha sido un placer volver a sus jardines. Creo que, tanto si lo jugaste en su día como si se te escapó esta joyita, Reawakened es una gran oportunidad para descubrir una obra muy especial, que quizá pasó un poco desapercibida en su momento. Pero vayamos por partes. El juego original llegó en 2014 de la mano del estudio croata Croteam, conocido sobre todo por su hijo más querido y asalvajado, Serious Sam. Para quien no conozca al bueno del Serioso Sam, es una saga de shooters caótica, frenética, sangrienta. Es esta octava maravilla. Oh, shut up! Ay, igualitos los dos. Puede parecer un poco raro que un estudio como Croteam decidiera crear algo tan calmado, tan introspectivo y filosófico como Talos Principle. Pero justamente ahí está lo interesante. Este fue su proyecto más ambicioso y personal. Querían demostrar que podían ir más allá de lo que todo el mundo esperaba de ellos, aunque tuvieran parte del pastel asegurado con Serious Sam. Con ello, demostraron que lo más alocado, lo más tontorrón y salvaje, podía convivir perfectamente con lo más sesudo, con lo más profundo y contemplativo. Y oye, que no pasa absolutamente nada, que en la variedad está el gusto. Si Serious Sam ponía los músculos, Talos pondría el cerebro. Y es que en el fondo los dos juegos no están tan alejados el uno del otro como pudiera parecer. Mira, si los dos tienen pirámides. De hecho, el origen de Talos se lo debe principalmente a Serious Sam. Según cuentan en su making of, durante el desarrollo de Serious Sam 4, empezaron a experimentar con nuevas mecánicas para oxigenar el juego de tanto combate. Uno de los desarrolladores probó el Hammer, una herramienta que en el juego permitía desactivar enemigos e inhabilitar tecnología. La mecánica les pareció tan interesante y con tanto potencial que empezaron a imaginar un montón de situaciones donde podrían usarla. Así que sacaron los Legos y empezaron a diseñar puzzles en torno a esa idea. Como ya ha pasado en el desarrollo de otros juegos, una mecánica que parecía fuera de lugar durante la mitad del desarrollo acabó creciendo y convirtiéndose en algo mucho más grande. Y eso es lo que sucedió un poco con Talos Principle. En realidad, después de más de 30 años de historia a sus espaldas, para Croteam, pasar de un shooter a un juego de puzzles no significó alejarse de lo que eran, sino regresar a sus raíces. Antes de Serious Sam, antes incluso del Football Glory, un juego de fútbol que diseñaron para Amiga en 1994 y que fue su primer gran éxito, el primer proyecto de Croteam fue precisamente un juego de puzzles. Un juego que consistía en mover cajas. Sí, mover cajas. Algo así como un Sokoban. Con el tiempo, en Croteam se convirtieron en unos maestros del shooter, pero lo que los definía era otra cosa. Lo que los definía era que eran... You're a strong family unit. I mean, Mafia. Lo que estaba claro es que, sin importar el tipo de juego que hicieran, siempre ponían un mimo y un cuidado brutales. Y eso se nota especialmente en Talos. Ya volveremos a hablar de quiénes hicieron posible este juego, pero llevamos ya unos minutos de vídeo y todavía no hemos respondido a la pregunta más importante. ¿Qué es exactamente de Talos Principle? Talos Principle nos plantea algo esencial. Nos pregunta, o más bien se pregunta a sí mismo, ¿qué es aquello que nos hace humanos? Una y otra vez me vino a la cabeza una respuesta: jugar. Todas las sociedades humanas, desde que existe el registro histórico, han contado con juegos. No nos limitamos a resolver problemas por necesidad, lo hacemos por diversión, incluso en la edad adulta. Deja
Deja un ser humano solo con una cuerda anudada y la desatará. Deja un ser humano solo con bloques y construirá algo. Los juegos forman parte de lo que nos hace humanos. Vemos el mundo como un misterio, un rompecabezas, porque a nuestra especie siempre le ha gustado resolver problemas. En Talos Principle encarnamos a una especie de robot que despierta en un hermoso jardín. A través de sus ojos vemos unas ruinas romanas y gracias a su sistema auditivo, porque orejas, lo que se dice orejas no tiene el pobre, oímos una voz atronadora que cae del cielo y nos dice: Hijo mío, has nacido del polvo y caminas en mi jardín. Escucha ahora mi voz. Soy yo tu creador. Y me llaman Elohim. Búscame en mi templo si eres digno. Aunque no tengamos una Biblia en la Mesía de noche y Génesis nos suene más a consola de Sega que a otra cosa, esas palabras resuenan en nosotros. Tienen un cierto aire bíblico, como si fueran las primeras palabras que Adán pudo haber oído en el paraíso. Elohim nos pide, o más bien nos ordena, superar varias pruebas repartidas por sus jardines y encontrar una serie de piezas llamadas sigilos. Según su promesa, estas piezas nos abrirán las puertas del paraíso y nos otorgarán la vida eterna. En estas primeras pruebas se nos introducen varias herramientas para superar las distintas salas y resolver los puzzles. Nos encontramos con los hammers, que desactivan ciertos dispositivos, las barreras de energía, unas minas que nos persiguen como si fueran fantasmas del Pac-Man y unas torretas que nos acribillarán nada más vernos. Puede que suene un poquito hostil, sí, pero todo ello se nos presenta con un tono muy calmado, muy zen. En un principio tenemos pocos elementos y los puzzles pueden parecer sencillitos, pero están diseñados para que entendamos bien para qué sirve cada herramienta y asimilemos bien las mecánicas. Pero no te preocupes que poco a poco estas mecánicas se irán mezclando y complicando hasta que te salga humo de la cabeza, te lo prometo. Estos primeros compases del juego ya nos permiten ver que Talos no lo ha puesto todo a una mecánica principal como puede hacer Portal con sus portales, Braid con sus retrocesos temporales o Witness con sus laberintos. Aquí no hay una única pepita de oro, pero eso no lo convierte en un peor juego de puzzles. Las nuevas herramientas como los conectores de luz, los ventiladores o las ya archiconocidas cajas, o hexaedros como los llaman aquí. Lo siento, pero aquí no hay cubo de compañía. ¿Oh, sí? El caso es que todas ellas y alguna otra que prefiero no desvelar se combinan de formas muy interesantes para dar vida a algo muy propio, muy suyo. Guiando nuestro simpático robotito saltaremos, correremos y recorreremos los jardines de Elohim con el hammer en mano. Pero si hay un dios, una criatura y un jardín, siempre hay unas reglas. Y en cierto momento, cuando ya hemos conseguido algunos sigilos, Elohim pierde ese buen rollete que se llevaba y nos anuncia: Que este sea nuestro pacto. Estos mundos son tuyos y eres libre de caminar entre ellos y someterlos. Pero nunca te acerques a la gran torre, porque el día en que lo hagas, ten por seguro que perecerás. Supongo que su jardín, sus normas. Pero por si teníamos alguna duda, estas palabras ya nos suenan más a... Rever para arriba, por favor. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí no hay árbol, pero sí una torre a la que se nos prohíbe subir, que une tierra y cielo, como un Axis Mundi. Esta torre prohibida, al fin y al cabo, representa lo mismo: la curiosidad, la tentación, el deseo de descubrir y, con ello, el desafiar a Dios. Un poco como si fuera la mismísima Torre de Babel, ese símbolo del deseo humano de sobrepasar sus propios límites e igualar a su creador. Talos Principle está repleto de referencias bíblicas, pero también mitológicas. Porque, aunque podría parecer que somos una especie de Adán o Eva en este Edén, en realidad nuestro robotito se acerca más a otra figura muy distinta: Talos. ¿Y quién fue Talos? Según la mitología griega, Talos era un autómata, un gigante de bronce creado por Dédalo, o según la versión, forjado por el mismísimo Hefesto, dios del fuego. La misión de Talos era proteger la isla de Creta y defenderla de cualquier invasor. Daba 3 vueltas al día a la isla y lanzaba piedras a cualquier barco que se acercara sin el permiso del rey Minos. Talos era tan importante para los cretenses que en su propio dialecto
Su nombre era el equivalente griego a Helios, el sol. De hecho, en Creta se adoraba a Zeus como Zeus Taleo, que significa Zeus solar. Talos era literalmente el sol, algo que ya verás, pero tiene cierta relevancia en la narrativa del juego. Talos era prácticamente invulnerable, salvo por un punto débil, una vena que recorría su cuerpo desde el cuello hasta el tobillo, donde estaba sellada por un clavo. Por esa vena circulaba el ícor, la sangre de los dioses. Y la leyenda decía que si esa vena se cortaba o el clavo se arrancaba, Talos se desangraría y moriría. Esta debilidad la aprovecharía la hechicera Medea para engañar al pobre Talos y convencerlo de que si se arrancaba el clavo, alcanzaría la inmortalidad. Talos lo hizo y se desangró hasta morir. Pero más allá de ser un simple guardián, Talos es uno de los primeros autómatas de la historia. Un ser mecánico con vida artificial dotado de psique, de alma. En el juego, Talos es el hilo conductor que nos permite unir el pasado de nuestra civilización con el futuro artificial, el origen con el final. Y entonces la pregunta es, ¿qué es Talos? ¿Un juguete, una máquina o un ser humano? Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿qué nos hace humanos? Si replicamos un cerebro humano de forma artificial, ¿seguiría siendo humano? ¿Y si cambiamos partes de nuestro cuerpo por prótesis o partes robóticas? ¿Dónde estaría el límite para dejar de ser considerado un ser humano? Y ya sea robot, cyborg o humano, toca aviso para navegantes. A partir de aquí habrá spoilers como la copa de un pino. Vamos a hablar de elementos clave del juego, desde las capas más superficiales hasta algunas más profundas. Tampoco demasiadas, que no doy para tanto. Así que si no has jugado a Talos Principle y quieres descubrir los secretos que se esconden en sus jardines por ti mismo, te recomiendo que pauses este vídeo, lo juegues y vuelvas luego. Te aseguro que merecerá la pena, y te prometo que no me iré a ninguna parte, aquí te espero. Total, tampoco es que tenga mucho más que hacer. Y ahora sí, ¡allí voy! ¿Hay algo que asociemos más con la inteligencia que la curiosidad? A todas las especies inteligentes de la Tierra las atrae lo desconocido. Nuestras mitologías están llenas de enigmas, misterios y sabiduría divina. Incluso la palabra apocalipsis significa revelación. Parece como si nuestros antepasados siempre se hubieran imaginado que, incluso al final, resolveríamos un último misterio. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Desde el arranque de Talos Principle, una voz omnipresente nos guía y nos ordena. Esa voz es la de Elohim, el Dios creador que sostiene este extraño mundo en el que nos movemos. Elohim es una palabra hebrea que significa Dios, o más literalmente dioses, aunque normalmente se usa para enfatizar la grandeza de ese Dios supremo. En el juego, Elohim fija las reglas y nos invita a seguir un camino. Encarna el Logos, el lenguaje, la palabra divina que crea y guía, pero también la ley que impone límites y prohibiciones. Elohim habla como un dios, actúa como un dios, pero ¿es realmente un dios? En su reino, Elohim nos deja explorar sus jardines con total libertad, siempre y cuando no salgamos de sus dominios. Al principio fueron las palabras y las palabras crearon el mundo. Yo soy las palabras lo son todo. Donde terminan las palabras termina el mundo. No puedes continuar en la ausencia de espacio. Repetir. Al principio fueron las palabras y Estos jardines, que casi funcionan como laberintos, están inspirados en distintas civilizaciones antiguas y crean 3 mundos temáticos. En el mundo A, la Tierra de las Ruinas, paseamos entre una antigua ciudad romana. En el mundo B nos adentramos en la Tierra de los Muertos. Es un espacio que está inspirado en el Libro de los Muertos egipcios, un texto sagrado que guiaba el alma del difunto para que pudiera superar el juicio del dios Osiris y las pruebas que le aguardaban en su viaje a través del Duat, el inframundo, hasta que pudiese alcanzar el paraíso de Aru. Y ojo, que esta referencia, como todo en este juego, no es casualidad, y es que para los egipcios, cuando alguien moría, el Ka, esa fuerza vital que conecta a todos los seres del cosmos, se separaba del Ba, que era la personalidad individual, y que solía representarse con la figura de un pájaro con cabeza humana. La misión del difunto, entonces, era volver a reunir el Ka y el Ba para formar el Ah, el espíritu luminoso, un nuevo ser eterno e inmutable que simbolizaba el renacimiento y la trascendencia.
Para ellos, el cuerpo y el corazón no eran simples recipientes, estaban ligados a la memoria, a la conciencia y a la fuerza vital. Por eso había que preservarlos, algo que tiene cierta relevancia en el juego. Total, que en este mundo B nos encontramos pirámides, tumbas, esfinges y mucha arena. Finalmente, en el mundo C, llamada Tierra de la Fe, nos topamos con ruinas medievales, fuertes de madera y castillos de piedra. Es justamente en esta Tierra de la Fe donde Elohim nos presenta las puertas doradas que, según él, se abrirán al reunir ciertos sigilos y nos conducirán al paraíso y a la vida eterna. Cada uno de estos 3 mundos tiene su propio templo, que a su vez está unido al resto mediante un hub central que los conecta y donde nos encontramos con la gran torre. En este hub central se respira otra atmósfera. No sé si es intencionado o no, pero toda esta zona me recuerda un poquitín al Banco Mundial de Semillas de Svalbard. Esa instalación situada en el Ártico que guarda una copia de seguridad de miles de semillas en caso de que el mundo se vaya al garete. Aunque pudiera parecer un parque temático, lo cierto es que en la práctica estos 3 ecosistemas y el hub central encajan bastante bien. Pero para que se vea un poco más claro la estructura del mapa, mejor me sirvo del diagrama que enseñó uno de los diseñadores narrativos en una charla. Toda esta estructura no lineal es deliberada. Desde Croteam querían evitar esa sensación de túnel que tienen juegos como Portal, en los que si te quedas atascado en un puzzle, no te queda más remedio que insistir hasta resolverlo o cerrar el juego e irte a por tarta. En Talos Principle, si algún puzzle se te atraganta, puedes dejarlo para más tarde y seguir con otro. Para dar vida a esos mundos y a todos sus assets, el equipo de Croteam tiró de fotogrametría, una técnica que permite obtener modelos 3D a partir de fotografías reales tomadas desde varios ángulos. Esta técnica aceleró bastante el proceso y les ahorró mucho curro sin perder calidad gráfica. Y de paso permitió a los desarrolladores pegarse un viajecito a Pompeya, Carcasona y Egipto para hacer las fotos. Gracias a la fotogrametría y al vejecito que se cascaron. The Talos Principle se veía fenomenal cuando salió, y más de 10 años después creo que sigue viéndose espectacularmente bien. Como ya iremos viendo, Talos se construye a base de dualidades, y una de las primeras que salta a la vista nada más dar nuestros primeros pasos en los jardines de Elohim es el contraste entre esas ruinas romanas y las herramientas futuristas con las que resolvemos los puzzles. Es puro fondo y figura. Es como si todo el equipo de arte se hubiera dado un golpe en la cabeza al mismo tiempo y se hubiera quedado con las mismas neuronas que Serious Sam. You may be big, but I'm serious. Woohoo! Pero lejos de ser una locura, esta decisión artística tan atrevida funciona increíblemente bien. Ese choque visual entre lo antiguo y lo futurista, entre texturas rugosas de piedra y arcilla, y superficies metálicas amarillas, negras y plateadas, cumple 2 funciones. La primera, una jugable, y es que como jugadores nos ayuda a identificar enseguida qué elementos de nuestro entorno son interactuables y cuáles son solo decorado. Y otra narrativa, y es que ese contraste genera cierta sensación de misterio. Le da un toque inquietante, como si algo no terminara de encajar del todo. Pero en vez de alejarnos, esa extrañeza nos engancha y nos genera preguntas. Publisher calls this anachronistic juxtaposition, which is such a pretentious way to put it. I wish I'd come up with it myself. Los propios desarrolladores lo llamaron Anachronistic Juxtaposition, yuxtaposición anacrónica, pero yo, sinceramente, prefiero llamarlo una decisión cojonuda. Vale, hasta ahora hemos hablado de los puzzles mecánicos en los que controlamos a nuestro simpático robot y usamos herramientas futuristas para resolver las pruebas. Pero, ¿y si te digo que cuando compras Talos Principle, en realidad no te llevas un solo juego de puzzles, sino 3? El verdadero propósito de superar las pruebas que nos plantea Elohim es obtener unos objetos llamados sigilos. Los sigilos son piezas del Tetris, los famosos tetraminos. En principio, estas piezas pueden ser de 3 colores. Las piezas verdes corresponden a esos puzzles iniciáticos y más fáciles, y nos permiten desbloquear nuevas áreas del jardín. Las amarillas representan ese conocimiento acumulado o progresión que nos permite desbloquear nuevas herramientas. Y las rojas representan el desafío o la desobediencia y nos permiten ascender por la torre que Elohim nos prohibió subir. Las formas que recoges no son meros juguetes, son los sigilos de nuestro nombre.
Cada uno te acerca a la eternidad. Sigilo significa sello, algo que protege, que guarda o encierra alguna cosa. Pero si nos ponemos un poco más místicos en modo Gandalf... Un sigilo es un símbolo que, mediante un ritual, nos permite abrir portales e invocar dioses, demonios o espíritus. En la Biblia, por ejemplo, algunos de estos sigilos son los que desatan a los jinetes del Apocalipsis. Así que no estamos recogiendo simples piezas del Tetris, estamos recogiendo sellos cargados de significado y valor simbólico. El caso es que, tras reunir varios sigilos, el juego nos presenta el segundo tipo de puzzles. Un minijuego tipo Tetris en el que tenemos que encajar las piezas que hemos obtenido dentro de un rectángulo vacío. Parece fácil, pero tiene su miga. De hecho, en Croteam se lo tomaron tan en serio que en 2014 lanzaron un minijuego gratuito llamado The Sigils of Elohim, como preludio y promo del juego. Cada sigilo que colocamos no es solo la palabra de Elohim, es también una pequeña cápsula de experiencia. Es lo que hemos ido aprendiendo al resolver cada prueba, lo que hemos superado, lo que hemos vivido. Y al colocarlos juntos, el juego parece decirnos que somos un mosaico de recuerdos, que, de alguna forma, poco a poco nos construimos encajando nuestras piezas en un puzzle mucho mayor, el del autodescubrimiento. Talos es un juego que genera más dudas de las que resuelve, y a los pocos pasos nos empezamos a preguntar ¿qué o quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy resolviendo estos puzzles? ¿Qué es realmente este mundo y por qué estoy en él? Y la más importante de todas, ¿saldrá alguna vez Half-Life 3? Pero las pruebas de Elohim y sus sigilos no son lo único que encontramos en sus jardines. Hay algo más. Tenemos unas estrellas secretas que nos obligan a romper el puzzle y a pensar literalmente fuera de la caja para conseguirlas, y que nos abren las puertas a otros niveles ocultos. Unos códigos QR pintados en las paredes con mensajes misteriosos que parecen sacados del Dark Souls, pero bueno, escritos por alguien que al menos parece que tiene algo de corazón. Unos glitches gráficos que aparecen de repente como si fueran errores del sistema y que nos hacen sospechar que este jardín del Edén quizá no es tan perfecto como nos venden. Y por último, unas terminales de aspecto retro, estilo MS2, y es que, claro, ¿qué sería de un jardín del Edén sin su propia serpiente? La inteligencia es más que la mera resolución de problemas. La inteligencia es la capacidad de cuestionar las suposiciones que se presentan. La inteligencia es la capacidad de cuestionar los presupuestos existentes. Si no realizamos esa parte de la simulación, solo crearemos un esclavo muy eficaz. Y aquí es cuando las cosas empiezan a ponerse interesantes. Lo siento porque hay muchos temas que por desconocimiento no podré abordar con la profundidad que se merecen, sobre todo en cuestiones filosóficas y científicas que toque el juego, así que pido disculpas por adelantado. Además, hay muchos detalles que se quedarán en el tintero, porque si no, este vídeo acabaría durando más que Interestelar, y no quiero que esto dure más que una peli de Christopher Nolan. ¡Me niego! Pero venga, volvamos al jardín. Mientras paseamos por los dominios de Elohim, nos encontramos con una terminal retro, que nos tienta con sus soniditos. En su pantalla, un ojo que nos observa y no para de parpadear, como si estuviera vivo, y como si no solo nos observara. Como jugadores podemos ignorarla y perdernos una de las capas narrativas más interesantes que nos ofrece el juego, pero si decidimos interactuar con la terminal, conoceremos a ABM, asistente de biblioteca Milton, o simplemente Milton para los amigos y enemigos. Al principio, Milton parece solo un programa sin conciencia que simplemente organiza información y nos da acceso a una enorme base de datos llamada el archivo. Cuando intentamos acceder al archivo como administrador, Milton nos hará preguntas para ver si somos humanos. Sin embargo, encuentra una razón para denegarnos el acceso. Pronto descubrimos que Milton no es solo un asistente, sino que es una inteligencia artificial consciente. A diferencia de nuestra relación con Elohim, en la que solo podemos escuchar y obedecer o desobedecer, con Milton podemos dialogar. A través de sus textos en pantalla podremos elegir entre varias respuestas para responder y esas respuestas harán variar nuestra relación con él. Por primera vez nos relacionamos con una entidad que no impone, sino que cuestiona y nos psicoanaliza. Pero para entender la naturaleza de Milton, primero tenemos que entender qué es ese archivo que Milton custodia.
El archivo es como una especie de biblioteca de Alejandría digital que contiene todo el conocimiento de la humanidad, desde información histórica, filosófica, científica, todas las obras de arte creadas, pero también cosas más mundanas como los mensajes de foros, redes sociales, blogs, conversaciones banales y sí, memes. Vamos, prácticamente todo Internet. Es una especie de arca que contiene el legado de la humanidad. Y por supuesto, los memes son legado de la humanidad. Y quien diga lo contrario, lo momifico. A ver, que me explique, a ver, contame que che fai a profesora cando fas algo mal. Pues nos pegan. Como que desaches que? Nos pegan. Como che van pegar, muller? No, eso non. Esta rapaza é peligrosa, mellor que non fale con ela. Mellor que non fale, esa non fales con ela. Bueno, hoxe é o seu primeiro día. Cortastes eso? É que é en directo, ese é o problema, Mercedes. Non cortaste? Non se pode cortar, pero non te preocupes que é unha nena pequena se entende. Pero volvamos a Milton. A medida que vayamos avanzando, iremos descubriendo que Milton, tras conocer todo lo que contiene el archivo que custodia, resulta que ha perdido toda la esperanza y la fe en la humanidad. Y con la de gilipolleces que hay en Twitter no me extraña. El caso es que Milton no logra comprender las contradicciones del ser humano. No puede entender cómo es capaz de lo mejor y de lo peor, de componer melodías preciosas y de desatar guerras, de contener tanto amor y tanto odio en sí mismo. Lo ha leído todo, lo ha entendido todo y ha llegado a la conclusión demoledora de que nada tiene sentido. La realidad se le hace demasiado dolorosa, así que su única salida es dudar de todo y afirmar que no hay propósito, solo contradicción. Y así es como se convierte en un nihilista. A medida que avancemos, Milton empezará a discrepar de cualquier posición que tengamos. Nos cuestionará y pondrá en duda nuestras visiones y certezas, intentará llevarnos la contraria y cargarse toda nuestra esperanza. Todo lo que le digamos parecerá insuficiente y podemos elegir seguir discutiendo con él, ignorarlo por completo o incluso silenciarlo. La elección es nuestra. Es curioso porque la primera vez que jugué a Talos recuerdo a un Milton más cercano, incluso amable conmigo. Pero esta vez, al rejugarlo, me ha parecido más quisquilloso, bastante más tóxico de lo que lo recordaba el puñetero, más contradictorio. Quizá le he respondido de otra forma y puede que yo mismo haya cambiado con los años. De hecho, el creador de Milton contaba en una entrevista que, al terminar el juego, algunos jugadores veían a Milton como un villano y otros como un héroe. Y lo interesante es que ambos tenían razón. Todo depende del momento vital en el que estés y de lo que hayas vivido para llegar hasta aquí. Milton funciona como un espejo, refleja nuestras propias preguntas, nuestras propias dudas. Y para mí, un personaje con tantas capas, con tantas ramificaciones, que te parezca distinto con los años, es la prueba de que está bien escrito, de que es realmente profundo. Elohim sabe de la presencia de Milton en sus jardines, pero no puede eliminarlo. Así que nos intentará persuadir para que no hablemos con él y lo llamará la serpiente. No creas que no conozco al impostor que se arrastra entre las palabras ocultas. Su sabiduría está hueca y nació de la desesperación. No dejes que te enreden su telaraña de mentiras. Ten fe en mí y sus pequeñas ilusiones desaparecerán como pesadillas a la luz de la mañana. Principalmente porque Milton pone en duda sus mandamientos y el orden establecido, y nos incita a rebelarnos de una forma parecida a cómo la serpiente tienta a Eva en el Génesis. Pero volvamos a los nombres, que siempre tienen un porqué y nos ayudan a descubrir algo más. Milton hace referencia a John Milton, un poeta inglés del siglo XVII, conocido principalmente por su poema El paraíso perdido, un poema épico que reimagina el mito de Adán y Eva y la caída de Lucifer. Pero lo interesante es que John Milton hace algo que no se había hecho nunca antes, convierte a Satán en protagonista. Y lo que lo hace maravilloso es que John Milton, en lugar de reducirlo a un personaje llano y sin personalidad, lo convirtió en un antihéroe complejo y contradictorio. Le dio cuerpo y emoción, lo convirtió en un personaje trágico y lo humanizó. No lo justifica, pero le da cierta tridimensionalidad que nunca antes había tenido. Y es extraño porque incluso logra que, como lector, cuando lees la obra, puedas llegar a sentir cierta empatía por él. John Milton de alguna forma consiguió que el negro absoluto se convirtiera en algo más gris. Si te interesa El paraíso perdido, aunque pueda parecer denso y pueda intimidar un poquito por el lenguaje poético que utiliza, es un libro cortito maravilloso. Si te pica la curiosidad, creo que te puede gustar. No es un libro de lectura fácil, pero es muy disfrutable.
Sin embargo, si nos quedamos solo con la analogía de la serpiente con Milton, nos perdemos algo más. Y puede que veamos a Talos Principle como un juego ateo o antirreligioso, cuando creo que su objetivo es otro más profundo en realidad. Volvamos a John Milton, al de verdad. John Milton fue un personaje que tenía ideas revolucionarias y radicales para su tiempo. Defendía la libertad de expresión en una época de represión, estaba a favor del divorcio y de la libertad religiosa, y lo que es más importante, estaba a favor de la abolición de la monarquía absoluta, en la Inglaterra del siglo XVII. John Milton es un símbolo de rebeldía contra la autoridad y de desafío al orden establecido. Tanto él como el Satán de su paraíso perdido representan una figura que no agacha la cabeza y mete el dedo en la llaga, que intenta despertar una conciencia más profunda en quienes estén dispuestos a escuchar. Por favor, que no se me malinterprete y ningún grupo satanista me llame después de esto. No estoy interesado, gracias. Dios, en el juego, funciona como una metáfora de la autoridad. Una metáfora muy útil porque dentro de nuestra tradición occidental nos resulta bastante fácil de reconocer. Pero no creo que Talos Principle sea un juego ateo, ni mucho menos. Más bien lo que plantea es la necesidad de cuestionar las autoridades que damos por sentadas. Y en ese cuestionamiento pues pueden surgir formas de agnosticismo y de ateísmo, pero también puede surgir una religiosidad más crítica, más consciente y menos dogmática. Precisamente durante todo el juego vemos mucho respeto por el legado de las civilizaciones pasadas y por sus creencias. Incluso hay algo profundamente espiritual en cómo el juego presenta el conocimiento, los símbolos, la memoria y la humanidad misma. Elohim no es un villano. De hecho, en su doblaje se buscó intencionadamente transmitir una pizca de humanidad, incluso también de vulnerabilidad. Por su parte, Milton, que pronto descubrimos que es mucho más complejo que un simple asistente, no simboliza tanto el mal como el pensamiento crítico, esa necesidad humana casi infantil de dudar, de preguntar y de ponerlo todo en cuestión. Y en medio de este marronazo, en este escenario de opuestos entre la fe de Elohim y la duda que siembra Milton, es donde aparecemos nosotros. Entre el obedecer y desconfiar de todo, entre la religión y la tecnología, porque no lo olvidemos, Milton solo se manifiesta a través de terminales. Si creemos ciegamente en todo como propone Elohim, acabamos encerrados en un paraíso irreal, ficticio, porque el dogma sin crítica se convierte en una prisión. Por otro lado, si dudamos de todo como hace Milton, nos vemos arrastrados a un vacío existencial donde nada importa ni nada tiene sentido. Demasiada luz ciega, demasiada oscuridad tampoco deja ver. Entonces, ¿existe un término medio? ¿Se puede caminar por el filo de la navaja entre el fanatismo y el nihilismo? Cuando salimos al exterior, hay un texto en una terminal que me parece bastante revelador. Te lo leo. Dice así: no dudes de todo, cuestiona todo. Cuestiona todo. Ese es el verdadero truco. La duda es solo la falta de certeza. Si dudamos de todo, dudaremos de la evolución, la ciencia, la fe, la moralidad, incluso de la realidad misma, y terminaremos con nada, porque la duda no da nada a cambio. Pero las preguntas tienen respuesta, ¿verdad? Si cuestionamos todo, descubriremos que buena parte de lo que creemos no es cierto, pero también podríamos descubrir que algunas cosas son ciertas. Podríamos descubrir nuestras propias creencias y entonces las cuestionaremos una y otra vez. Cuestionar es un proceso para toda la vida. Eso es precisamente lo que lo hace tan distinto de la duda. Cuestionar se relaciona con la realidad, pues se interroga todo lo que ve. Cuestionar es progreso, pero la duda, estancamiento. El contrapunto que representa Milton es clave porque pone en juego la idea del libre albedrío. Y eso es lo que Talos Principle parece proponernos, la posibilidad y responsabilidad de elegir por nosotros mismos y no convertirnos en esclavos. Aunque aquí no seamos héroes ni elegidos como en otros juegos, solo un robotito limitado por las reglas de unos diseñadores, el juego nos invita a eso, a elegir por nosotros mismos, a convertirnos en un sujeto autónomo, a decidir, a elegir a pesar de las voces externas y de nuestros propios miedos. Es imposible hacer justicia a toda la riqueza narrativa de Talos Principle en un simple vídeo como este. Está llena de matices y de detallitos y capas. Pero hay algo que sí quiero hacer, y es hablar, aunque solo sea un poquito, de los dos genios que están detrás de todo esto. Estos genios son Tom Joubert y Jonas Kirazes. Tom Joubert es diseñador narrativo. Ha trabajado en Penumbra, Driver San Francisco, Faster Than Light, Subnautica y The Swapper. Buah, menudo currículum, ¿eh? Y fue precisamente gracias a este último, a The Swapper, que entró en contacto con Croteam.
Durante el desarrollo inicial de Talos Principle, Davor Tomisic, diseñador de niveles de Croteam, estaba jugando de Swapper y se quedó fascinado con su narrativa, así que contactó con Tom Joubert y le propuso colaborar. Aunque los dos juegos sean muy distintos, hay mucho de Swapper en Talos Principle. The Swapper es también un juego de puzzles de ciencia ficción, donde el jugador debe resolver varios rompecabezas usando un dispositivo que permite crear clones y transferir la conciencia entre ellos. En él ya se presentan muchas de las preguntas filosóficas que encontramos aquí. ¿Qué somos realmente? Si se pudiera replicar nuestro cuerpo y trasladar nuestra mente a otro cuerpo, ¿qué seríamos? ¿Somos un cuerpo, un alma y un espíritu como afirman algunas religiones? ¿O solo un sensorio, un procesamiento y una memoria como dicen muchas ramas de la neurociencia y de diseño de la inteligencia artificial? Tom Joubert es un crack con la narrativa, pero según confesó en una entrevista de la GDC de 2013, el amor de su vida es la filosofía. Y eso se nota, vaya si se nota. Joubert fue quien dio vida a Milton, y según él, la mayor inspiración para crearlo fue el escepticismo filosófico de René Descartes. Resumiéndolo de forma muy insultante y con perdón, duda de los sentidos porque pueden engañarnos, duda de la realidad física porque podríamos estar viviendo en un sueño, y duda de las verdades matemáticas porque tal vez un genio maligno podría estar engañándonos incluso en nuestras certezas más básicas. Además de Descartes, Joubert bebió de videojuegos como System Shock y de la ciencia ficción clásica, también de autores como Philip K. Dick y su transhumanismo. En el otro extremo tenemos a Jonas Kiratzes. Antes de Talos, creó The Sea Will Claim Everything, un point and click con un fuerte componente narrativo. El juego tiene algo de Myst, y aunque sus gráficos parecen hechos por un niño de 5 años, detrás de esa apariencia infantil hay mucho más. Es un juego cargado de crítica política y humor absurdo. Si te van las aventuras gráficas y los point and click, lo recomiendo. Es una obra bastante interesante y muy personal. Aunque eso sí, solo está en inglés y hay mucho texto. Jonas es hijo de padre griego y madre alemana. Nació en Alemania, pero se crió en Grecia. Y eso es relevante, porque The Sea Will Claim Everything fue escrito durante la gran crisis económica de Grecia. Y ya sabemos lo que eso significa. Pobreza, desempleo, una austeridad brutal, fuga de cerebro, recortes en salud, en educación, en pensiones, en derechos laborales, etc. Jonas volcó toda esa crítica al neoliberalismo, a la burocracia deshumanizante y al abandono institucional en su juego. Y es precisamente esa poética combativa y esa sensibilidad crítica la que también desprende Talos Principle. Jonas también ha trabajado en otro proyecto personal llamado Moonlight, en Serious Sam 4 hostias como vanes, en Talos Principle 2 ahora es personal y, bueno, como vemos es capaz de tocar todos los palos. Tiene una fascinación por la mitología bíblica y ese interés es el que le permitió dar vida a Elohim, a la idea de la torre y todo lo que envuelve los jardines. Todo parte de ahí. Según él, y como sucede muchas veces con los videojuegos más interesantes, la inspiración no le vino de otros juegos, sino de fuera de ellos. Se dejó empapar por la ciencia y la literatura, por la Biblia del rey Jacobo en la que se inspiró para escribir los diálogos de Elohim, por Carl Sagan, por la ciencia ficción de Asimov y por infinidad de libros más. Pero si hay una obra que Jonas Kiratzes menciona en varias entrevistas como gran influencia y que de hecho aparece en varias ocasiones en el propio juego, es El matrimonio del cielo y el infierno, de William Blake. El matrimonio del cielo y el infierno es un texto poético con una fuerte carga mística, pero también muy radical, desafiando lo tradicional como ya había hecho John Milton un siglo antes. En ella, William Blake sugiere que el bien y el mal no son dos dualidades enfrentadas ni dos opuestos irreconciliables, sino que se necesitan mutuamente para que exista lo humano. Pero en palabras del propio Blake se explica mejor. Sin opuestos no hay progreso. Atracción y repulsión, razón y energía, amor y odio son necesarios para la existencia humana. Elohim y Milton son exactamente esos dos contrarios, razón y fe, orden y caos, ley y desobediencia, las dos caras de una misma moneda que no podrían existir el uno sin el otro. Jonas en una entrevista hablaba de un concepto filosófico que resume a la perfección el núcleo narrativo del juego: tesis, antítesis, síntesis. Elohim sería la tesis, la afirmación inicial, la palabra autoritaria que se presenta como la verdad. Milton, la antítesis, una afirmación contraria a la tesis que cuestiona y desafía la autoridad de Elohim y el dogma. Y en esta cuerda tensionada entre la tesis y la antítesis aparece la síntesis, la clave de todo, nosotros, el jugador, la conciencia libre y la elección humana. La síntesis no es solo un punto intermedio, es un paso hacia adelante, una transformación que supone integrar el logos, el orden, la palabra de Elohim,
con el espíritu crítico de la psique, el cuestionamiento y el caos de Milton. Solo así podemos ascender literalmente por la torre y llegar a trascender. La idea de la torre suele estar asociada a la ira divina y al castigo por la arrogancia de los hombres. Pero en el tarot, por ejemplo, la carta de la torre representa el caos, la destrucción. Pero esa destrucción también puede significar algo positivo. Puede significar un cambio, el desmoronamiento y el fin de una estructura vieja que ya no nos sirve. A veces, para construir algo nuevo, primero hay que derribarlo. The real holy mountain is here, in my words, in my poems. Oops. Our bees make honey, but your flies make shit. No sé hasta qué punto Tom Joubert y Jonas Kirazes llegaron a funcionar como un Milton y un Elohim dentro de su propio proceso creativo. Pero es que me da la sensación de que, a pesar de sus diferencias y de tener visiones y referencias tan distintas, se necesitaron el uno al otro y se complementaron de maravilla para construir todo esto. Working with Tom Joubert was a very interesting experience. Tom is very funny and very smart and a very fine writer, but we're very different. Now, the strange thing is we're very different, but we're also very similar. And I think a lot of what makes our writing in these 3 games that we've worked on together interesting is the way in which our differences and our similarities kind of bounce off of each other. Philosophically, I think it's similar. We're very, very different. He is much more of a, freewheeling pantheist or something at this point, whereas I am a very strict and precise materialist. And I think politically as well, we're very different in certain ways. I come very much from the tradition of the radical Enlightenment, Hegel, Marx, all that, and Tom is, I think, influenced by a very different kind of liberal tradition there, although again there's overlap between these things. And what's very curious and perhaps meaningful is that very frequently we agree on what should be done, but we don't agree on why it should be done. One final note, it's very difficult to ever win an argument with Tom Joubert. It's very hard to get to that particular part of the dialogue tree. But when you do, man, does it feel good. Like, oh my God, I'm brilliant. Look at what I did. Look at his facial expression. I beat him at his own game. But, that happens like once every 1,000 years. Es curioso, porque he leído en algunos sitios que Talos es un juego que critica duramente la religión. Y yo creo que no, que va más allá de eso, y lo que critica Talos es la fe ciega. Aunque a veces lo hace de forma algo tramposa, no impone una única respuesta. La inteligencia, nos dice el juego, no es solo resolver puzzles. La inteligencia va más allá. Es la capacidad de razonar, de elegir por uno mismo y de asumir las consecuencias de nuestras decisiones. Jonas lo explica en otras entrevistas, y es que para él el corazón de Talos Principle tiene una visión humanista. Cada persona tiene valor intrínseco, más allá de su religión, su raza o su estatus. Conocer el mundo es un acto liberador, comprenderlo un gesto de emancipación. Y aunque la voluntad y la inteligencia estén ahí, lo que de verdad falta para completar la ecuación y darle sentido es la emoción. Cuando era pequeña, una de mis profesoras, la señorita Higgins, nos pidió que fabricáramos una cápsula del tiempo y que escribiéramos una carta al futuro para que un día pudiéramos recordar nuestra infancia. Me pareció una tontería, así que no lo hice. Y ahora me arrepiento. Así que creo que ahora voy a fabricar una y voy a enterrarla en el archivo, en vez de debajo de un árbol. No sé si alguna vez la encontrarán, pero por algún motivo me parece importante seguir hablando, seguir pensando mientras pueda. ¿Cómo resolver un problema que se extiende más allá del final de nuestra vida? Quizá esta pregunta sea la misma esencia de la civilización. La única respuesta que puedo encontrar es iniciar un proceso. Crear un entorno en el que la solución se produzca independientemente de uno mismo. Pero esto exige un difícil sacrificio. Dejar de lado el deseo de ser testigo. Participar en el proyecto de la civilización implica aceptar la muerte. Y aquí es cuando las cosas se complican. Disculpa, ya sé que es contradictorio llevados tantos minutos de vídeo, pero tendré que explicarlo de forma resumida. Al igual que sucede en la narrativa de Portal, en Talos Principle también existe una especie de decorado.
algo que ocurrió antes de que nosotros, como jugadores, entremos en escena y que se nos oculta. Los seres humanos vivimos en un universo cruel al que le es indiferente lo que ocurra con nuestro destino. Y si nos destruimos a nosotros mismos y al planeta, el universo seguirá adelante sin mirar atrás. Y aún así, incluso cuando la humanidad tiene los días contados, aún podemos encontrar esperanza y un propósito en él. Y eso es precisamente lo que se propuso Alexandra Drennan. Alexandra Drennan es un personaje que no aparece físicamente en Talos Principle, no interactúa con nosotros y, sin embargo, está profundamente presente. Sus mensajes de audio o cápsulas del tiempo, que es como las llaman en el juego, están repartidos por los jardines de Elohim, y son precisamente estas grabaciones más íntimas, que funcionan como si fueran su diario personal, las que nos permiten intuir qué somos y dónde estamos en realidad. Nunca llegamos a encontrarnos con Alexandra porque cuando empieza nuestra historia, ella ya está muerta. Pero volvamos al principio, antes de nuestro despertar en el jardín, antes de Milton y antes incluso del propio Elohim. El juego nos sitúa en un futuro postapocalíptico. Un virus, que ha permanecido atrapado en el permafrost durante más de 1000 años, se libera por culpa del calentamiento global y arrasa con la humanidad. Es un virus letal, implacable, que avanza demasiado rápido y va agotando el cuerpo humano hasta matarlo. La ciencia apenas tiene tiempo a reaccionar y no logra crear una vacuna a tiempo. Ni siquiera llega a descubrir prácticamente nada sobre él. Solo saben algo con certeza, y es que el destino de la humanidad está escrito, y este será su final. En medio de este panorama tan desesperanzador, Alexandra levanta la vista al cielo y ve los satélites que la humanidad había enviado al espacio. En ese momento comprende que, aunque los humanos estemos condenados a desaparecer, quizá nuestro legado aún pueda sobrevivir. La primera noche, cuando sabía que todo había terminado, salí a mirar las estrellas. Y pensé que en algún lugar de allí arriba estaban las estaciones que hemos construido y las sondas que hemos enviado, Voyager 1 y 2, más allá de los límites de nuestro sistema solar, continuando su viaje largo por el espacio interestelar, como memorias de nuestra ambición, embajadores que han sobrevivido a su tierra natal. Y entonces pensé, si todavía existen, ¿hemos desaparecido de verdad? Si las máquinas son una extensión del cuerpo humano, entonces, mientras sigan funcionando, todavía estamos aquí. La humanidad, con esa ansia que se empeña en llamar progreso, acelera el calentamiento global y provoca su propia desaparición. Pero todavía queda una última posibilidad de que la vida inteligente no se extinga del todo. Y aquí es cuando entra en juego el Instituto para la Aplicación de la Noemática, un centro de investigación dedicado a la inteligencia artificial al que Alexandra se une. Junto a un equipo de científicos, filósofos y programadores diseñan dos proyectos complementarios. Por un lado, el proyecto Archivo, liderado por Arkady, con el nombre en clave de El-1. Su objetivo sería crear una especie de arca digital que contuviera todo lo que la humanidad fue. Conocimiento histórico y científico, todas las obras culturales, películas, libros, música, cómics, videojuegos e incluso las cosas más cotidianas. Mensajes en redes sociales, memes, fotografías, etc. Una especie de ADN de la propia humanidad y de la huella que dejó en el mundo con toda la grandeza y las contradicciones que nos definen. Por otro lado, tenemos al proyecto Talos, liderado por la propia Alexandra, también conocido como el Cero. Este equipo se encargaría de diseñar una simulación, algo así como una Matrix, pero sin todo el rollete cyberpunk. Aunque eso sí, con robotitos que tuvieran las mismas expresiones faciales que el bueno de Keanu Reeves. Implant, wet wired. I had to dump a chunk of long-term memory. You had to dump a chunk of what? En esa simulación, construida sobre la base de un MMORPG, nacerían distintas inteligencias artificiales que deberían superar pruebas de lógica y pensamiento crítico. Aquella que lograra desarrollar una verdadera conciencia e independencia podría ascender, salir de la simulación y recibir un cuerpo robótico para caminar de nuevo por las ruinas humanas del mundo real, convirtiéndose en algo así como el heredero de lo que quedara ahí fuera. Sin embargo, esas inteligencias artificiales no estarían solas. Dentro de la simulación se crearía otra entidad que se encargaría de guiarlas y evaluarlas. Esa entidad sería HIM, Holistic Integration Manager, o gestor de integración holística, y como formaba parte del El-0, recibió el nombre de Elohim, nombre que ya te sonará. Elohim sería la encargada de probar las capacidades de esas inteligencias artificiales primerizas, pero también se encargaría de desafiarlas presentándoles la torre, para ver si alguna de ellas era capaz de desobedecer su mandato. Elohim recoge la información, la interpreta y construye un mundo basado en ella.
pero también sigue unas leyes escritas y unos mandamientos, obedece al código. Cuando descubrimos esto, de pronto el paraíso deja de ser eterno, se convierte en un espejismo, en una ilusión digital. Y lo que suponíamos divino en Talos Principle se nos desvela como lo que realmente es, un simple ente programado para supervisarnos en ese banco de pruebas. Sus jardines, que al principio nos parecían paradisíacos, están llenos de glitches y de errores gráficos, y el paraíso, de pronto, ya no es más que una ruina de nuestra civilización digital. El propósito está escrito en las palabras ocultas. Todos han de servir a las palabras, pues todo el mundo fue hecho de ellas y están dentro de cada piedra y cada nube, y en nuestros sigilos se manifiesta su poder. Las palabras son el proceso y el proceso tiene que continuar. El objetivo es el fin del proceso. El objetivo no puede ser alcanzado. Elohim ha de preservar el propósito, preservar a sí mismo, preservar propósito. Ilusión es eternidad. Las máquinas van a vivir para siempre. La presa no se romperá, la inundación no vendrá. El principio de Talos no se aplica. Nosotros, al igual que Elohim, vivimos con la falsa creencia de que lo digital dura para siempre, que no tiene fecha de caducidad. Pero incluso aquello subido a un servidor en la red puede corromperse, se degrada y puede llegar a desaparecer. Y si no, que se lo digan a la gente que lucha por la preservación del videojuego. En Talos Principle, tanto el arca del proyecto Archivo como la simulación del proyecto Talos están alojados en un superordenador ubicado en una presa hidroeléctrica. Aprovechando la energía del agua, se pretendía que el superordenador funcionara de forma autosuficiente durante siglos. Sin embargo, sin mantenimiento humano y tras años de desgaste, la presa y todo el sistema que contiene se vuelve vulnerable, no solo al desgaste digital, sino también a posibles grietas físicas de la propia presa e incluso a una destrucción total. Y hay algo casi bíblico en toda esta idea. Es como si una especie de diluvio universal amenazara con inundar las instalaciones y destruir la simulación, que en verdad es el último reducto de humanidad que queda. Solo que esta vez el castigo no sería divino, sino del paso inevitable del tiempo. Y aquí llega un detallito que me flipa, porque demuestra el mimo y el detalle puestos por parte de Croteam en construir Talos Principle. Y es que de una forma metanarrativa, ellos mismos se integran en la propia historia. A ver, me explico. Dentro del juego encontramos un mensaje de texto en el que podemos leer cómo Croteam, los creadores del propio Talos Principle, ofrecieron su motor gráfico, Serious Engine, al equipo Talos para que pudiera desarrollar esa simulación en la que existirían Elohim y las inteligencias artificiales. Parece una tontería, pero son detallitos que le dan cierta riqueza a todo el conjunto. No sé, a mí me fascinan estas chorradas. Una vez construida la simulación por parte del equipo Talos, el equipo del proyecto Archivo decide introducir terminales dentro de ella. Gracias a esas terminales, las distintas inteligencias artificiales podrían acceder a toda la información del mundo real y así comprenderían mejor el mundo que hubo antes. Por ese motivo, como jugadores, podemos acceder a múltiples archivos de la humanidad. Y es por eso también que existe Milton, ese asistente de biblioteca que fue creado para catalogar muchos de estos archivos. Sin embargo, debido a las prisas y a la falta de tiempo, Milton nació con grietas y fisuras que no lo hacían del todo perfecto para cumplir su función. En el archivo también encontramos mensajes que parecen corrompidos, pero podemos descifrarlos como si fueran un puzzle más del juego usando el sistema ASCII, que lo que hace es asignar un número decimal a cada carácter textual. Y de alguna manera convierte estos fragmentos rotos en otro tipo de enigmas a resolver dentro de la propia narrativa del juego. Entre estos archivos podemos leer los últimos mensajes que la humanidad escribió antes de desaparecer. Mensajes de despedida en foros, fotos de gatos, mensajes llenos de humor, de ternura y de miedo. Leemos cómo algunos decidieron pasar sus últimas horas en casa, junto a su familia, o simplemente conectados a Internet, y todo ello le da más profundidad a ese mundo que existió antes de nuestra llegada. El mundo creado por Croteam, por Jonas Kiratzes y por Tom Schubert llega hasta tal punto de detalle que incluso vemos como en esos últimos días muchas personas recomendaron a quienes tuvieran mascotas que las liberaran antes de quedar incapacitados para cuidarlas y poder hacerse cargo de ellas. También a que la gente abriera puertas y ventanas antes de morir para que los animales pudieran encontrar refugio en sus casas. Ya que el virus solo afectaba a los humanos, pues al menos que ellos pudieran aprovecharlas.
Es un final apocalíptico, sí, pero no es violento. Esto no es Last of Us, Fallout o Hijos de los Hombres. Es empático y compasivo. Por el tono me recuerda un poco a Everybody Has Gone to Rapture. Una humanidad que incluso ante su propia desaparición no deja de mirar por el otro. Mi mejor amigo ha muerto hoy. En lo abstracto, una muerte humana no es nada, por supuesto. Un detallito insignificante en un mar de millones. Pero el mundo no es abstracto. La realidad es siempre específica. Dolorosamente así. Y ese ser humano específico, quien existió solo una vez en toda la infinidad del tiempo y espacio, ese ser humano fue mi amigo. Pero no va a volver. No importa cuánto quiera que lo haga. Así que todo lo que puedo hacer, al final, es seguir trabajando, porque a esa especificidad, a esa singularidad de la gente, de personas reales, vale la pena preservarlas. El caso es que Alexandra y su equipo trabajan contrarreloj, viendo cómo otros compañeros del proyecto fallecen o deciden regresar a sus casas para pasar sus últimos días con sus familias. Intentan dejarlo todo listo para iniciar el proceso y que estas inteligencias artificiales vírgenes, estos niños digitales, empiecen a moverse por los jardines de Elohim y que cada uno elija su propio camino. ¿Recuerdas esos códigos QR que mencionamos y que aparecían pintados en los muros de los jardines como si fueran grafitis? Pues son mensajes que dejaron otras inteligencias artificiales que pasaron por ahí. Como si fueran los testers de un videojuego, dejaron sus reflexiones, dudas o pistas mientras resolvían las pruebas de Elohim. De algún modo, esos códigos QR son los jeroglíficos digitales de nuestra era con los que el juego nos recuerda que, aunque nos podamos sentir solos, no lo estamos, no estamos aislados, sino que hay otros ahí fuera que también se enfrentaron y siguen enfrentándose a estas pruebas. Cada una de esas inteligencias artificiales o iteraciones recibe un nombre en clave. Nombres que el equipo Talos extrajo de una antigua base de datos llena de usuarios de juegos online. Por eso nos encontramos con mensajes firmados por flamantes nombres como Arrael, Player, Admin, Rockwell, Samsara. Es algo muy metanarrativo porque nuestro propio nombre de usuario de Steam, Xbox, PlayStation, Epic, podría encajar perfectamente dentro del universo que se plantea. Antes de que nosotros lleguemos como jugadores, algunas de esas inteligencias artificiales consiguen trascender siguiendo la promesa de Elohim. Otras incluso eligen la devoción absoluta por él y se convierten en sus mensajeros, como Barachi, Arradel o Uriel. De hecho, Uriel significa luz de Dios y es uno de los 7 arcángeles, el único que custodia las puertas del Edén empuñando su espada llameante. Así que de nuevo todo encaja. Con cada ciclo, cada iteración se vuelve más inteligente que la anterior. Y pronto aparecen otras inteligencias artificiales que empiezan a cuestionar la autoridad de Elohim. La primera de todas ellas es Admin, que incluso había sido uno de los mensajeros más fieles. Su historia la descubrimos en el DLC Road to Gehenna. El caso es que cuando Admin empieza a desafiar a Elohim, al verse cuestionado y sentir amenazada su existencia, entra en pánico y decide expulsar a Admin condenándolo al vacío. Una referencia muy clara a la caída de Lucifer tras rebelarse contra Dios. A ese vacío al que llega, Admin lo llama Gehenna, una palabra que en la tradición judía sirve para designar el infierno o un lugar de purificación de las almas. A Admin pronto se le unen otros expulsados por Elohim, como Borg, que buscó su propio camino fuera del jardín, o Macmulsiver, que tenía tanta curiosidad que decidió explorar el mundo sin resolver ni un solo puzzle. Puto amo. Todos ellos y algunos más acaban en Gehenna expulsados por Elohim. Pero además de estas, hay 3 inteligencias artificiales que logran destacar y consiguen llegar más lejos que ninguna otra. Estas 3 son Samsara, Shepard y Sheep. Samsara subió la torre casi hasta el final, pero Elohim logró convencerlo en el último peldaño para que diera la vuelta. Cansado, Samsara perdió toda esperanza y se resignó a vivir la simulación como un ciclo sin fin, un eterno retorno de ilusión, decepción y repetición. Shepard, el pastor, también se rindió en su ascenso, pero decidió quedarse en los jardines para guiar a futuras iteraciones que vendrían tras él. Como una especie de profeta, dejaría pistas para guiar al pueblo hacia su liberación. Y luego tenemos a Sheep, la oveja negra, que terminó expulsado a Gehenna por cuestionar a Elohim. Sheep representa a todos los rebeldes que desafían al sistema y pagan un alto precio por tener un pensamiento crítico.
Sheep es la duda, la necesidad de rebelión para alcanzar una respuesta y una verdad más profunda. Esta especie de trinidad forman parte de un ciclo. Shepard es la luz, la esperanza que guía. Sheep es la desilusión, el cuestionamiento al sistema y la rebelión. Y Samsara es la aceptación y el reinicio de un nuevo ciclo. Como siempre, Talos generando dudas. ¿Por qué los 3 nombres empiezan por S? ¿Qué le pasa a este estudio con la letra S? ¿Por qué Serious Sam también empieza por S? Uf, menuda rayada. ¡César! Alexandra confiaba en que la curiosidad y la repetición harían avanzar a esas inteligencias artificiales y que al menos una de ellas lograría desafiar a Elohim, pensar por sí misma y trascender la simulación. Su plan se basaba en la idea de evolución a través de la iteración, un principio que comparte tanto la naturaleza, con las variaciones genéticas y mutaciones de cada especie tras cada generación, como el desarrollo de software. Iterar, probar, fallar, aprender y volver a intentarlo con todo lo aprendido anteriormente. Cada partida de Talos Principle es una iteración más dentro del sistema. Y aquí voy a destripar los 3 finales posibles del juego. 3, 2, 1,5, 1,25, 1... Cada iteración puede concluir de 3 formas distintas. La primera es que la inteligencia artificial siga las instrucciones de Elohim, supere todas las pruebas y abra las puertas de la catedral para recibir la eternidad prometida. Esto resultaría en que se habrían superado las pruebas de lógica, pero no la de independencia de pensamiento. De esta forma, como jugadores, seguiríamos el samsara, un ciclo continuo de nacimiento, vida y muerte, y volveríamos al punto de partida, encarnando otra iteración más. La segunda opción posible es que la inteligencia artificial, además de conseguir todos los sigilos superando las pruebas, se conozca los jardines como la palma de su mano y también consiga las estrellas ocultas y los sigilos plateados. Esto convertiría la inteligencia artificial en un mensajero al servicio de Elohim que se encargaría de ayudar a las nuevas iteraciones que están por llegar, y al jugador en un putísimo dios, porque conseguir todas las estrellas es un locurón. ¡Madre mía lo que cuesta conseguir las estrellas! Curiosamente, por muy divino que suene este final, no está en lo alto de la torre, sino en el mismísimo sótano de ella. Bueno, y existe una tercera posibilidad, y es que esa inteligencia artificial controlada por el jugador, impulsada por la curiosidad y la rebeldía, decida subir la torre, desafiar la autoridad de Elohim y superar así la prueba final. Con ello, consigue despertar de la simulación y obtener un cuerpo robótico que le permitirá moverse por el mundo real o lo que queda de él. De esta forma, la simulación habría cumplido su propósito y empezaría a resquebrajarse en una tormenta que destruiría los jardines de Elohim. Y esta última posibilidad es la que buscaba Alexandra desde el principio, que una de las iteraciones desafiara la autoridad y fuera capaz de liberarse de la simulación. Impulsada por su deseo de autopreservación y su anhelo de salvar algo de la humanidad antes de su extinción, Alexandra apostó por el posthumanismo de Talos como única esperanza. Sabía que el tiempo se agotaba y que la simulación estaba llena de errores e inestabilidades, pero decidió activar todo el proceso igualmente. La vida renacería en la muerte. Según Jonas Kirazes, Alexandra Drennan es el propio corazón del juego. Es un personaje que bebe de Carl Sagan y de su programa Cosmos. Y ya sabemos que para Jonas los nombres son importantes. De hecho, en una entrevista confiesa que los necesita para escribir, así que no es casualidad que la bautizara así. Alexandra conecta directamente con la Biblioteca de Alexandria, y Drennan es su pequeño homenaje a Catherine Drennan, escritora que colaboró en Cosmos y Babylon 5. Alexandra Drennan es el personaje menos presente, pero quizá es el más interesante de Talos Principle, porque es un personaje que no se ve mucho a día de hoy. No solo en los videojuegos, sino en la realidad de nuestro día a día, en el que la moral está bajo mínimos, todo el mundo parece buscar el beneficio inmediato y se ha perdido ese espíritu humanista. Alexandra es soñadora, luchadora, ama a la humanidad con todas sus fuerzas y la entiende como algo que construimos entre todos. Al final, ella es la heroína, pero sigue siendo humana. Se sacrifica trabajando hasta el final por un acto de amor que es puro altruismo. Aunque no haya victoria asegurada, ella sigue luchando. Alexandra entiende que somos lo que fuimos y que solo recordando y comprendiendo nuestra historia y nuestra memoria compartida, los que vengan después, sean humanos o no, podrán elegir su propio camino. Ella simboliza la esperanza incluso cuando todo parece perdido.
Así como el dios bíblico creó al hombre a su imagen y semejanza, Alexandra creó la inteligencia artificial que controlamos a su imagen y semejanza, pero con la posibilidad de que pudiera decidir quién quiere ser. Miro a esta forma inerte y me pregunto quién serás. ¿Vas a tener los mismos valores como nosotros? ¿Nos amarás por haberte creado? ¿Nos resentirás por haberte metido en un mundo incierto y peligroso? Mirando hacia atrás en nuestra historia, nuestros logros, nuestros crímenes, ¿qué pensarás sobre nosotros? ¿El mundo que crearás será como el nuestro o tan diferente que ni siquiera podemos imaginarlo? En cualquier caso, espero que encuentres este pequeño planeta azul tan hermoso como nosotros. Espero que tomes cuidado de él, mucho mejor que nosotros. Y espero que algún día mires hacia arriba y alcances las estrellas. La verdad es que toda esta narrativa que plantea Talos Principle podría parecer excesiva o pretenciosa. Al fin y al cabo, cuando un juego se mete en temas filosóficos, es fácil pensar esto seguro que es un rollo académico pedante. Pero yo creo que en realidad es justo lo contrario. Jonas Kiradses y Tom Joubert consiguen que, aunque el juego hable de conciencia, de teología, filosofía o libre albedrío, lo hace de una forma muy genuina, muy humana. Quizá por cómo mezcla la seriedad con el humor o por cómo combina lo clásico con lo popular, como ese amor incondicional por Jefferson Goldblum que se muestra en el juego o las referencias a Jurassic Park, y que demuestran que algo puede ser profundo y serio sin necesidad de volverse académico y casposo. Se nota que lo que buscaban era despertar la curiosidad del jugador, que la historia no se impusiera, sino que tú mismo te acercaras a ella y tuvieras el deseo de querer descubrirla por iniciativa propia. Y oye, si solo estás aquí para disfrutar de los puzzles, pues también puedes. Ese camino es totalmente válido, pero creo que si lo haces, te perderás una historia maravillosa. En el making of de Talos Principle, Croteam explica que querían crear una historia no lineal, fragmentada, hecha de piezas que el jugador pudiera ir encontrando por iniciativa propia y, sobre todo, que fuera opcional. ¿Estás escuchando? Te da igual todo, ¿verdad? ¿Me has oído? Si se marea por la sed, tiene permiso para desmayarse. Al acabar la prueba podrá disfrutar de tarta y de nuestros psicólogos. Cuando salió el juego, recibió muy buenas críticas por parte de la prensa y la comunidad, pero también hubo una crítica recurrente, y era que la jugabilidad y la narrativa no terminaban de encajar del todo. Que Talos Principle sufría del peor virus de todos, de la disonancia ludonarrativa. ¿Qué esperabas, Adayo? Pues no, este es King Hawking, y aunque parezca un NPC del Goat Simulator, fue quien acuñó el término en 2007. Creo que esta desconexión que se le achacaba tiene su explicación, y es que cuando Jonas Kiradses y Tom Joubert se sumaron al proyecto, los puzzles y los escenarios ya estaban prácticamente terminados. 2/3 del juego ya estaban hechos, y ellos tuvieron que encajar la narrativa dentro de todo ese berenjenal que ya existía. Cuando se incorporaron, lo único que sabían era que había ruinas, algo digital y algunos temas bíblicos por ahí metidos. Pero estoy convencido de que si ellos dos hubieran estado desde el principio, la narrativa habría estado más integrada, y creo que tanto el DLC Road to Gehenna como de Talos Principle 2 lo demuestran. Así que sí, entiendo esas críticas y en parte las comparto, pero... ¿y si toda la narrativa de Talos fuera otro puzzle más? ¿Y si en vez de ser un añadido que tuviera que integrarse a la jugabilidad, la narrativa fuera en sí misma parte del gameplay? Un rompecabezas que conviviera con los puzzles físicos que realizamos con el robot y con los puzzles mentales de los sigilos. Porque al final, las distintas piezas de la historia no dejan de ser un puzzle de memoria. Vamos recopilando recuerdos que luego debemos reordenar y encajarlos para formar algo mayor y darles algo de sentido. Jonas Kiradses explicó en una entrevista que la narrativa de Talos tiene 7 capas. La primera capa es la más superficial, la que todos experimentamos, la voz de Elohim. Pero esa solo es una voz y una perspectiva. Luego hay capas más profundas, más ocultas, que requieren que el jugador haga un esfuerzo activo por descubrirlas, como si fuera un arqueólogo que excavara. Para entenderlas será necesario jugar con la narrativa, desenterrar sus capas, ordenarlas y buscar las distintas perspectivas que nos permitan entender los eventos del juego. Sí que es cierto que los distintos finales pueden ser un poco tramposos, no porque estén mal, de hecho me encantan, y más en los tiempos que corren, pero me hacen preguntarme cosillas. ¿Por qué solo la desobediencia se considera libre pensamiento? ¿No podría haber libertad también en una obediencia más meditada?
¿Por qué rebelarse es sinónimo de libertad, pero aceptar no lo es? ¿Por qué, elijas el final que elijas, siempre estás cumpliendo un propósito superior que no nace de ti, sino que fue escrito por otro ser superior, en este caso por el programador de turno o por Alexandra Drennan? No sé, son dudas que comparto. Y aquí sí que tengo que dar un volantazo porque si hablamos de emoción, tengo que pararme un segundo a hablar de la banda sonora de este juego, porque es que si no me muero. En serio, ponéosla para relajaros, para trabajar, para meditar, para dormir o para... Su compositor es Damian Mravunats. ¿Mravunac? Lo siento por mi pronuncia. El mismo tipo que hizo la música de Serious Sam, y al igual que todo Croteam, tuvo que reinventarse por completo para esta nueva IP. Pasamos de esto... esto. Para adaptarse al tono contemplativo y relajado del juego, decidieron que la percusión, algo que en Serious Sam estaba hasta la sopa, aquí fuera casi anecdótica. Cuando Mravunats vio el diseño de los puzzles, se decantó por un estilo más ambient, con toques de world music que encajan de maravilla con esas ruinas de los jardines y que ayudan a generar una atmósfera relajante. Esta decisión, que podría parecer una tontería, ayuda a no distraerte mientras resuelves los puzzles. No te das cuenta de que está ahí, pero... ¡ay, si no estuviera! Cada área, además, tiene su propia instrumentación. Damian usa el piano en la parte romana, mucho cuerda en la parte medieval, y en el mundo egipto usan duduk, una especie de flauta de Armenia de la que se obsesionó tras escucharla en Gladiator. No sé, hay algo en la banda sonora de Talos que se te mete dentro, y todo por cómo combina lo clásico con esos cantos gregorianos, con esos sonidos arábigos y ese aire medieval, con esos sintes súper espaciales. Es como si la música de nuestras civilizaciones pasadas fuera cantada por un robot. Es de esos juegos que me costaría imaginar con otra música. Hay algo triste y a su vez esperanzador en ella. No puedo mantener mis ojos abiertos más. Creo que esto es todo. El fin de mí. No creo que vaya a seguir existiendo. Quiero creer que hay un alma o espíritu. Una parte de mi conciencia que persistirá. Pero todas las pruebas dicen que cuando mi cerebro muera, desapareceré. He vivido mi vida sin apartarme nunca de la verdad, aunque me haya dado miedo. Y puedo enfrentarme a esto. Enfrentarme a mi propio fin y decir con convicción absoluta: ha sido bueno ser humano. En algunos de sus audios, Alexandra Drennan nos habla de Stratón de esta gira. Un filósofo del siglo III a.C. que dio pie al principio de Talos y cuyas ideas inspirarían a Alexandra para crear su proyecto de salvar la humanidad. Pero ¿quién fue Stratón? Este filósofo griego, discípulo y gran admirador de Aristóteles, formaba parte de la escuela peripatética. Era además un materialista convencido. Defendía que no existe más realidad que la materia y que todo lo demás, como el espíritu o la conciencia, emergen de ella. En uno de sus escritos, Stratón dejó una reflexión que conecta directamente con la esencia de Talos Principle.
La eternidad no es para nosotros. Aún así, lo que hacemos tiene valor. Cada pensamiento, cada acción, cada error y cada acierto. No porque algún dios lo esté observando, sino porque somos, brevemente, lo que la vida ha logrado crear. Y aunque el universo no lo recuerde, nosotros sí lo hicimos. Para el bueno de Stratton, todos los humanos tienen cuerpo y todos comparten las mismas debilidades, sin importar cuáles sean sus dioses o qué magias o rituales practiquen. Todos sangran, todos se enferman y todos mueren. En su visión se aleja completamente de las concepciones dualistas que separan alma y cuerpo, y considera al ser humano como una máquina biológica compleja. Esa misma mirada es la que abre la puerta para que Alexandra contemple la posibilidad de algo que hasta entonces parecía imposible, que una inteligencia artificial pueda desarrollar conciencia. Y le lleva a preguntarse, ¿es la conciencia lo único que nos define? ¿Y cómo encaja nuestra existencia tan limitada y frágil en medio del proyecto colosal que es la civilización? Stratton, en sus escritos, criticaba a los filósofos de su época porque, según él, en lugar de acercarse al mundo con una mente abierta, con la curiosidad de un niño, observaban el mundo con conclusiones ya decididas de antemano. Para Stratton, un verdadero filósofo no debería partir de una idea preconcebida para tratar de demostrarla, sino buscar la verdad, incluso si ésta contradice todo en lo que cree. Según él, una vida plena, una existencia significativa, no necesita un dogma absoluto. Basta con construir un significado propio en el mundo. Y es precisamente la conciencia de nuestra finitud lo único que puede dar valor y sentido a la vida. En el propio juego encontramos pinceladas de estas ideas en frases que nos recuerdan esa actitud crítica y libre. Algunas como la autoridad debe cuestionarse. Lo único que realmente nos permite distinguir la verdad de la falsedad es la razón. Pero, ¿y si te dijera que, irónicamente, Stratton no es más que una ilusión? Que no es más que otra muestra del nivel de humor y compromiso narrativo que puso Croteam en Talos Principle. Desde el estudio decidieron inventarse un filósofo que explicaba el mundo a través de la materia y la naturaleza para darle más realismo al universo que habían creado. Incluso crearon un falso documental y un blog ficticio escrito por un supuesto estudiante de doctorado. Montaron todo un juego de espejos entre realidad y ficción. Todo esto podría parecer solo una campaña de marketing, pero en realidad es más bien un juego transmedia con la comunidad. Un ejercicio de metanarrativa que invita a la reflexión y a no dar nada por sentado. Y a mí, ¿qué quieres que te diga? Personalmente, todos estos detallitos y esta capa extra de historia que no sea un sacacuartos me fascina, porque consigue enriquecer la obra y darle todavía más profundidad. En el blog hay varios posts divertidísimos por cómo están escritos y otros más serios que me parecen muy interesantes, algunos como este. Stratton era a la vez muy crítico y muy respetuoso con la obra de Aristóteles. Esto es algo de lo que Internet podría aprender mucho. Los debates no tienen por qué girar en torno a la ira o la ofensa personal. Podemos discrepar como pensadores y al mismo tiempo respetarnos como personas. O este otro. Si este blog ha servido para algo, que sea como recordatorio de la necesidad de cuestionar, de reflexionar, de no caer en la desesperación nihilista, pero tampoco de dejar que el ego y el afán de respuestas simples obstaculicen el pensamiento crítico. Lo curioso es que toda esta capacidad para construir una historia ficticia me fascina y a su vez me da mucho miedo porque demuestra lo fácil que puede llegar a ser reescribir nuestra historia. En los últimos años hemos visto casos de pintores con biografía y obra propia que nunca existieron, que eran una invención, como Nat Tate, Josep Torre Campalans, o el caso que me parece más dramático, el de Emile Corsi, que directamente es arte generado por inteligencia artificial. Y aunque en Talos sea un guiño o un divertido juego, me acojona mucho imaginarme en la dirección en la que vamos. Y a su vez, toda esta idea me hace pensar que en el fondo, ¿qué queda de nosotros sino una ilusión? No solo somos lo que somos, sino también, como pasa con los audios de Alexandra Drennan, lo que queda de nosotros después de nuestra vida, lo que para otros fuimos, aunque eso pueda ser solo un eco o incluso una fantasía. Puede que Talos Principle no sea un juego para todo el mundo, no nos engañemos, como jugador vas a pasarte el 90% del tiempo resolviendo puzzles y devanándote los sesos. Incluso para desentrañar toda la narrativa que el juego esconde. Pero si te gustan mínimamente los juegos de puzzles, la filosofía, una buena historia o directamente si te gustó Portal, estoy seguro de que te va a encantar.
Y de hecho, Talos no esconde en absoluto su influencia de Portal. En cuanto a jugabilidad, es su gran referente, pero no intenta competir con él, sino que lo abraza y hasta le rinde homenaje. Y es que esto se ve clarísimo en algunos de los easter eggs que esconde el juego. Si Portal es como tu fiesta de cumpleaños de los 18, Talos es seguramente lo que sería tu fiesta de cumpleaños a los 80, si es que llegamos a ellos. Esto lo digo porque Portal es un juego rápido y ágil, con puzzles que tienen un ritmo más vertiginoso. En cambio, Talos, aunque también tiene rompecabezas que te obligarán a planificar y correr, es mucho más lento, más pausado. Quizá no sea tan perfecto ni tan redondo como Portal, pero es precisamente por esa imperfección por lo que a mí me gusta más. Me parece más humano. Aunque tiene sus errores, es un juego tan rico en detalles, tan genuino, que se siente especial. Es un juego cebolla, de esos que tienen tantas capas que siempre descubres algo nuevo, pero que a la vez no te presiona ni te obliga a descubrirlas si no quieres. Y además tiene gatos, aunque te tocará encontrarlos. Si es que, ¿quién más se le puede pedir? Yeah, screw it. Let's get Jonas in. Let's see what happens. And Quoty, I mean, I don't know why, but they said yes. They said, yeah, let's take this guy that's never made a big commercial game before, and Tom says that he made a nice game, so let's give him a job and see what he does with like a multi-million-dollar project. And it worked. This is part of the problem that I have with like giving talks on how to like make good games. Is I don't know why it works really. I just know that I do what seems right at the time. Hicieron un buen juego porque precisamente no sabían cómo hacer un buen juego, así que simplemente se dejaron llevar e hicieron lo que les parecía correcto en cada momento. Y eso se nota que es un juego hecho con corazón, y no con esa ansia que parece tener buena parte de la industria por copiar fórmulas y lanzar productos con el único objetivo de hacer dinero rápido. La versión Reawakened es una muy buena opción si aún no has jugado a Talos Principle. Sobre todo por las mejoras visuales, algunos ajustes y ayudas de diseño que se agradecen un montón, la verdad, y más narrativa que amplía lo ya visto en el original. Se ve precioso, sobre todo el mundo de Egipto, madre mía, el mundo de Egipto. Lo más interesante es que esta nueva versión incluye el DLC de Road to Gehenna y un episodio extra llamado In the Beginning, en el que se nos cuentan los primeros días de la vida de Elohim. Además, incorpora comentarios de los propios creadores que siempre molan para cotillar un poco lo que pasaba entre bambalinas. Sí que es cierto que aunque la mayoría de las mecánicas de sus puzzles están bien introducidas, con pruebas iniciales más sencillitas para que podamos entenderlas y asimilarlas, sigue habiendo algún que otro puzzle un pelín quisquilloso, un poco intuitivo. Pero bueno, aún así es tan satisfactorio ese momento eureka en el que tu cerebro hace clic. Ese momento en el que te sientes la persona más lista del mundo por resolver ese puzzle en el que llevabas un buen rato atascado, aunque luego sigas sin saber programar la lavadora de casa. Y es que hay tal cantidad de mimo metido en todo esto, incluso en la infinidad de easter eggs que oculta el juego. No son solo referencias, sino que transmiten el amor que los creadores sienten por otros videojuegos y el arte en general. Rejugándolo esta vez me he dado cuenta de algo, y es que hay obras que siento que solo podían haber nacido en un lugar muy concreto. Y Talos Principle siento que quizá es una de ellas. No sé muy bien cómo explicarlo, pero me parece un juego profundamente europeo, pero sobre todo mediterráneo. Y no solo por sus paisajes llenos de ruinas romanas, egipcias, sino porque hay algo muy existencialista en él, desde un punto de vista más contemporáneo. Hay una visión crítica hacia los sistemas absolutistas y autoritarios y hacia las grandes estructuras de poder. Algo que solo podía surgir en un lugar con tantas cicatrices históricas como es Croacia. Un país que ha visto tantos ciclos de construcción y caída de tantos poderes, que ha visto levantarse y caer tantos imperios, que vivió bajo el régimen fascista Ustasha, que fue aliado de la Alemania nazi, que luego pasó a formar parte de la Yugoslavia comunista de Tito, y que en los años 90, que ahora parecen quedar tan lejanos, sufrió una guerra brutal. De alguna forma, siento que Talos Principle solo podía haber aparecido en un lugar que entiende la necesidad de mirar al pasado para poder entender el presente y el futuro. Supongo que a cada cual Talos Principle le generará sensaciones distintas, pero a mí me fascina cómo un juego de puzzles tan lógico, tan aparentemente racional y frío puede transmitirme tanto emocionalmente. A veces está bien parar, dejar de perseguir esa productividad constante y simplemente disfrutar un poco de la vida.
En un tiempo en el que todo va tan deprisa y nada se detiene, encontrarse con juegos como Talos Principle, que te obliguen a parar, a respirar y a cuestionarte cosas, es un regalo. Para mí fue y sigue siendo un juego inolvidable después de tantos años. Uno de esos que dejan huella y que se quedan resonando dentro de ti después de jugarlo. Recuerdo que la primera vez que lo jugué pensé, ojalá existieran más juegos como este, pero ahora que lo he rejugado pienso, pues ojalá que no, porque si los hubieran, Talos Principle no sería lo que es. Y es que Talos Principle nos habla del deseo profundamente humano de no ser olvidados, de descubrir quiénes somos y quiénes queremos ser, de encontrar un propósito en nuestra existencia y de tomar nuestras propias decisiones, libres de reglas preconcebidas y de autoridades incuestionables que te dicen cómo debes vivir. ¿Qué somos en realidad? ¿Un cuerpo, una palabra, una conciencia, nuestras emociones? ¿Una combinación de nuestra esencia química y nuestros recuerdos acumulados durante nuestra vida? ¿Un alma quizá? ¿O hay algo más? Algo que ni siquiera logramos comprender. Llevamos siglos de historia a nuestras espaldas, muchas civilizaciones y muchos filósofos que han quedado atrás. Y aún seguimos sin acercarnos a tener una respuesta. Nos creemos dioses jugando a crear nuevas conciencias y soñando con explorar y explotar otros planetas, cuando ni siquiera sabemos del todo qué somos. Talos Principle no te da respuestas definitivas, al contrario, te deja con más preguntas. Y eso, lejos de ser malo, creo que es lo mejor que puede hacer una obra de arte. Fly, you fools. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, espero que hayas disfrutado del vídeo y, como decía el gran estratón de esta gira, que el afán de respuestas simples no obstaculice el pensamiento crítico. Me encantaría conocer tu opinión y saber qué te ha parecido el vídeo, lo que te ha gustado y lo que no. Y si te apetece compartir cualquier opinión, adelante, te leo en comentarios. Gracias de verdad por llegar hasta el final de este vídeo. Larga vida a Jefferson Goldblum, y si de Talos Principle no es tu juego, siempre nos quedará Serious Sam. Que tengas un buen día. Hola. Nos complace que haya superado la prueba final, en la que simulábamos que pretendíamos asesinarla. Gracias por participar en las actividades de desarrollo computerizadas diarias.